¿Cómo está? Un placer. Todo bien. Un gusto. Permiso. Vale, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien. Qué bueno. No, que no, cuando llueve, como que todo. No. Sí. Son 14 programas que llevamos ya de Agenda Común, haciendo el esfuerzo de construir puntos en común dentro de personas que pueden pensar distinto, pero que viven en este mismo país. Y en ese sentido, hoy vamos a montarnos sobre la coyuntura y vamos a hablar un poco del tema de las elecciones, cronograma electoral y cómo va eso desde dos perspectivas distintas, que vamos a hacer el esfuerzo, Vanessa, de que tengan una agenda común. Que seguramente la tendrán, porque eso es lo que nos ha demostrado la experiencia en Limber. Como siempre, muchísimas gracias por esta oportunidad de hacer este esfuerzo juntos. Y nosotros vamos a conversar el día de hoy con Jimmy Longa, coordinador regional de Miranda de Convergencia. Bienvenido. Gracias por la invitación. Jimmy. Y con Daniel Ceballos, expreso político y fundador de la AREP. Gracias. Bienvenido. Es bastante arrogante eso de ser fundador de la arepa, ¿no? Un dólar arepa. Tienes como 400 años atrás, algo así. De la arepa digital. De la AREP Digital. digital. Ah, sí. Hay que acá. Claro. ¿Y cómo se come esa? Primero hay que asarla. Hay que asar. Alta y vuelta. Empecemos con el cronograma. Ya ponía Nimmer el tema en la agenda porque hay un debate, una discusión. Algunas personas participaron, otras no participaron. ¿Le corresponde a otros sectores o al CNE establecer el cronograma? Mira, bueno, primero Parámetros. gracias por la invitación, ¿no? Sí, efectivamente le corresponde al CNE, es el órgano regulador para, como lo han dicho muchas veces ellos, lo que pasa es que el gobierno lo utiliza a su conveniencia, ¿no? Para las primarias dicen que era el CNE que tenía que regular las primarias. Ahora cuando ellos llaman a un cronograma electoral, lo llama el presidente de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Pasando por encima del CNE, ¿no? Yo creo que tienen que ponerse de acuerdo. No podemos utilizar las leyes a nuestra conveniencia. Pero tú participaste en la reunión de la Asamblea Nacional. ¿Estás de acuerdo con ese enfoque? Pero sin embargo, ¿fuiste o te parece que está muy bien que lo haya convocado la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que los venezolanos requieren de un calendario. Y ese calendario tiene que ser publicado por el CNE. Y creo que la perspectiva que plantea mi amigo Jimmy no difiere de esto, ¿no? O sea, el CNE es el que debe hacerlo. Ahora que la Asamblea Nacional ha invitado a actores políticos a construir un acuerdo respecto a una propuesta, no me parece que esté fuera de lugar, puesto que vivimos en un contexto complejo, ¿no? En donde hay distintos actores que tienen puntos de vista encontrados en muchos de los casos, y que yo creo que no está de más que se le consulte a los actores. Pero el reglamento interno del CNE dice que el cronograma electoral debe ser dictaminado en diciembre, antes del año siguiente en curso donde se vaya a ejecutar las elecciones. Sí. O sea, ¿el CNE está o no está en mora? Está en mora. Porque hay silencio en relación con eso, y entonces la Asamblea le toma la ventaja y se atribuye a una cosa que incluso en el reglamento del Poder Electoral está establecido que debería ser el CNE. Bueno, pero fíjate, eso es cierto, pero también es cierto que en procesos anteriores se han decidido variaciones en ese tipo de... O sea, ha habido flexibilidad. Por ejemplo, en el año 2013, cuando fallece el presidente Chávez, hubo una situación que ameritó de que el calendario fuese planteado de una forma distinta. Y es una situación similar. Y creo que hoy, cuando estamos, por ejemplo, viendo cómo el acuerdo de Barbados hizo que el TCJ y crear un mecanismo especial para que la Contraloría evaluara inhabilitados, y que tenemos un contexto, digamos, algo complejo, por darle un término, bueno, no está de más que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Que se consulte. ¿Por qué la consulta no la hace el CNE en vez de la Asamblea? Bueno, yo creo que, o sea, no puedo responder, digamos, a ese nivel de detalle porque no conozco la circunstancia específica. Lo que sí puedo decir es que nuestra Constitución nos ofrece protagonismo, y yo estoy de acuerdo con ese protagonismo, con esa participación. La primaria es un ejemplo de participación de los ciudadanos, y que ahora se convoque para que hagamos una propuesta, creo que no estaría siendo, digamos,
violando las competencias que tiene el CNE. Y es una situación tan excepcional como la de 2013, como lo plantea Daniel Ceballos. Sí, De hecho, para complementar, textualmente la Constitución habla de hecho sobrevenido. Estamos en un hecho sobrevenido, porque la muerte de Chávez fue un hecho sobrevenido. sí, es totalmente distinto. Vuelvo y utilizo la palabra a conveniencia, ¿no? Tú no puedes llamar a unos actores y a otros no. Tú no puedes llamar a un cronograma cuando hay otros actores que quieren participar, pero los bombardeas. O sea, ahí hay un doble discurso de la cosa. O sea, aquí todos tenemos derecho a participar. Y ese llamado a ese cronograma coacciona a muchas personas que quieren participar en este proceso. ¿Ustedes fueron convocados, por ejemplo, a esa discusión? No hemos sido convocados. ¿Usted hubiese ido si lo hubiesen convocado? Bueno, eso le correspondería a la candidata. A la candidata a la cual nosotros apoyamos, que es María Corina Machado. ¿Se no hubieran ido como organización? Como organización no, porque nosotros no tenemos candidatos propios de nuestra tolda política. Pero si la candidata hubiese decidido ir a esa convocatoria, va. Pero además, ¿cómo va a ir a una convocatoria donde ha sido bombardeada, donde salen en los diferentes medios que manipula el gobierno diciendo que ella no va a participar en la elección? Doble discurso. Ahora, Bueno, pero pareciera, porque digamos que el villano aquí es un villano común, ¿no? ¿quién es el villano común para digamos, vos? digamos la posición del gobierno y sus actores es el pivote del conflicto, ¿no? Es importante destacar que quien invitó o no invitó no fuimos nosotros, ¿no? Yo que asistí, por ejemplo, soy ajeno a quién iba a participar. Yo considero que si se te invita, si se te reconoce como un actor político y si se te va a preguntar qué opinas, yo creo que es válido, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con la forma en que se ha venido desarrollando esta forma de atender la política a pedazos, ¿no? Entonces tienes en Barbados a un grupo de partidos que que están negociando con el gobierno con determinadas condiciones, y tienes a otro grupo de partidos que negocia en otros espacios. Entonces, creo que lo que es digno de destacar acá sobre este punto es, y sobre todo nosotros que fuimos a proponer, por ejemplo, el voto digital, que atendamos a los venezolanos que están fuera de Venezuela, y que el voto electrónico y que el voto manual no los puede alcanzar, no les garantiza. Entonces, digamos, no veo más que un elemento común que hace y genera discordia. Pero creo que hay, como se llama el programa, Agenda común. Agenda común. Creo que hay una agenda común aquí planteada. Nosotros queremos participar, queremos que el cronograma electoral sea abierto, que tenga la posibilidad de que los partidos se relegitimen, que tengamos una oportunidad para los jóvenes, para los que están afuera, Claro, que se Libertad de movilización. Claro, ¿sabes? que no haya ventajismo en la campaña. No puede ser que todo el tiempo, cada vez que se haga una movilización, tú mandes a un grupo a dañar cualquier movilización que se haga. O sea, no puede ser que ahí sucedió hace 2 días, en Charallave. Yo estuve ahí presente, y mi papel ahí fue político, y fingí como seguridad, porque tuvimos que sacar a la candidata entre todos. O sea, no puede ser que tenga que existir el miedo de este lado, si nos toca ir a cualquier parte del territorio nacional a hacer una movilización, de que hay que estar pendiente con los colectivos, de que hay que estar pendiente con el amedrentamiento. O sea, eso no puede existir. Más allá del cronograma electoral, aquí tienen que existir las condiciones, las garantías, o sea, la vida de todos. ¿Dónde se discute eso, Jimmy? Porque entendemos que Daniel Ceballos plantea, bueno, va a ese escenario y lo discute, le gusten o no los convocantes. ¿Dónde se discute entonces? Bueno, aquí el gobierno es el que tiene la potestad para que eso pueda mermar. El gobierno debería hacer un llamado real y sincero. Pero el sector que tú representas, Jimmy, tiene un espacio de negociación con el gobierno que es Barbados, y hay un acuerdo firmado. Y en el acuerdo firmado hay condiciones explícitas en relación con ese tipo de respeto. Que no se cumplen, Pero están establecidas. Están establecidas, pero no se cumplen. Aquí ustedes saben que hoy hacer política cuesta.
que queremos participar nosotros como políticos, pero la ciudadanía también quiere participar y la ciudadanía también tiene miedo de participar por el amedrentamiento. Hoy a los partidos políticos nos cuesta conseguir un testigo de mesa por el amedrentamiento, la gente quiere preservar su vida y esas garantías no están dadas. ¿Usted considera que, por ejemplo, una persona como Daniel Ceballos o quienes asistieron a esas reuniones están colaborando con el gobierno necesariamente? Bueno, tenemos diferentes formas de enfoque. Cada quien él piensa de una manera, él creerá que eso es lo correcto que está haciendo, él creerá que ese es su aporte hacia el país. Yo lo veo de la manera de que no estamos avanzando de esa manera, estando unos y otros no. Si nosotros queremos avanzar en el país, tenemos que participar todos. Hoy todos somos necesarios. Ahora, ¿cómo? ¿No es ese el escenario? ¿Cuál es el escenario entonces en el que todos pueden confluir? Bueno, una persona como usted, una persona como en un escenario que sea transparente. El gobierno con ese llamado, un cronograma, lo que quiere es lavarse la cara ante el mundo y no es así. Tú has sido llamado por la plataforma unitaria para ser parte del proceso de diálogo que se está haciendo o de negociación que derivó en Barbados y que tiene otras instancias en ese sentido. No he sido llamado, pero es que digamos que hasta hace nada yo estaba en un proceso de juicio, entonces digamos que no tenía las condiciones de viabilidad de participar, ¿no? Entonces, mi posición es bastante reciente respecto al regreso a la política, ¿no? Pero sí tengo que aportar a lo que comentaba Jimmy sobre el tema de la confrontación, y esto no es nuevo. O sea, 2002, ya estaban dándose carajazos uno y otro. 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, muertos, heridos, 2014, 2017. Esto no ha parado. Entonces, no sé si esta forma de confrontación que hace que cualquier proyecto político sea inviable sea la vía. Digamos que ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos tenido que ver a alguien, a un dirigente popular, a un estudiante o a, qué sé yo, cualquier miembro de nuestra sociedad con la cabeza rota? Sí. Entonces, la pregunta es si esto ya no es una lección aprendida y por qué tenemos que tropezar con la misma piedra. Sí, y con esto no descartar, ¿no? Pero el culpable es la señorita que tiene el vestido corto que provocó al violador, ¿o es el violador? No, sin duda que la responsabilidad es del violador. Sí, o así lo veo, ¿no? O sea, el violador es el responsable. Pero es que este elemento es un elemento en donde ambos sectores se benefician. Porque sacar la foto. Claro, sí, porque fíjate, no, trae al dirigente, échale, muévelo bien, que se vea en la foto, para que lo vean en Europa, para que lo vean en Estados Unidos, sácalo en la primera plana, llévalo para todos los portales. Disculpa que te agarre. Tranquilo. Pero es eso, ¿no? Entonces, pero es una realidad, una agresión real, Daniel. Claro, pero quiero decir que una agresión... No un montaje. No estoy diciendo que sea un montaje. Quiero decir que todos se aprovechan de esto. Pero es que yo no creo que cualquiera persona, discúlpame... Y entonces, no es que lo busquen, perdón, no es que lo busquen, porque no es que... Nadie quiere ser herido por una piedra, nadie. Pero tú fuiste protagonista de eso varias veces. Sí, sin duda. ¿Tú buscaste esa foto en el momento en que estabas protagonizando eso? Digamos que, bueno, en las protestas estudiantiles, si un policía le partía la cabeza a un estudiante, había que mostrarlo. Y esa foto, claro, pero a eso me refiero, es que no quisiera castigarla, digamos que eso alimenta este sistema de confrontación. Entonces, tanto la víctima como el victimario forman parte de un sistema que hemos venido repitiendo, una rueda que no se rompe. Y entonces, digamos, ¿en qué momento vamos a dar espacio a la Venezuela que puede reconstruirse, a la que identifica las diferencias como diferencias que son parte de la forma en que podemos potenciar nuestro país en vez de cómo nos peleamos, ¿no? Es que aquí los territorios no tienen nombres. O sea, yo soy venezolano, yo puedo recorrer el territorio nacional, yo no puedo vivir limitado a hacer campaña en Miranda, porque si voy a Miranda me voy a encontrar con los colectivos. O voy a La Pastora, no puedo ir porque allá están los colectivos. No, el gobierno es el garante para que tú puedas hacer política libremente en el país. Y no cumplen con eso. Ellos son los únicos que pueden ir para donde les dé la gana. ¿Qué consecuencias va a tener la forma en que se está tratando de definir el cronograma, Jimmy?
Perdón, disculpa. ¿Qué consecuencias va a tener la forma en que se está tratando de definir, orientar o imponer? No sabemos cuál es el verbo. El cronograma. El cronograma electoral. Bueno, aquí hay un acuerdo de Barbados y ellos deberían de respetarlo. Es decir, no debe ser por este camino. No debe ser el camino, el acuerdo está. El acuerdo dice que debe ser para mediados de año. Ellos deberían de respetar el acuerdo, segundo semestre. Sí. Deberían de respetarlo. Se supone que estamos hablando después de, puede ser en julio, por ejemplo. Por supuesto, exactamente. Ha surgido por allí. ¿Qué Del 1 piensa? de julio en adelante. Exactamente, es válido. Exactamente. Formaría parte del acuerdo. ¿Qué Eso. piensa, Daniel? Bueno, yo creo que eso es válido. Puede tener? Yo creo que es válido y considero que el país, mientras más rápido decida sobre las presidenciales de este año, mejor. Porque este clima de incertidumbre sin duda tiene consecuencias en todos, ¿no? Y en nuestro caso particular, la propuesta que hicimos, incluso lo planteamos antes porque creemos que las nuevas tecnologías pueden hacer que el proceso sea más seguro, más transparente, más verificable, más económico, más ambiental, capaz de llegar a muchos más venezolanos, incluirlos, darles participación, protagonismo y pues de verdad vamos a insistir en nuestra propuesta del voto digital, de la identidad digital, porque consideramos que puede ser un mecanismo para garantizar confianza en los venezolanos. Pero la confianza en los venezolanos la tenemos nosotros con nuestros patrocinantes de Agenda Común, ¿verdad, Vanessa? Y empiezo yo con estos Por patrocinantes, favor. además de última hora. Así es. Patrocinante de carnaval. En estos días de carnaval nosotros tenemos para ti los mejores disfraces. Somos la casa de todos y te ofrecemos un combo que incluye la máscara de la paciencia, el maquillaje de la paz y el traje de la tolerancia. Ven con nosotros a la casa de todos y disfrázate, ¿sabes de qué? De mejor persona. Y también tenemos a nuestro cliente estrella. Que no falta. El que no falla en ninguno de nuestros programas. Zapatería del Otro. Los invitamos a que se calcen los zapatos del otro o la otra y así usted va a poder sentir una nueva forma de caminar. Tenemos distintos modelos entre los que destacan la colección Coincidencia y Tolerancia. Conozca lo que se sienta caminar con los zapatos del otro y descubra una nueva forma de caminar. Esos son nuestros patrocinantes. Antes del Wow. día de hoy. Fíjense. Veamos los elementos en común. Y Claro, pagan muy bien esos patrocinantes. claro, por supuesto, por supuesto. Pagan Pagan bien. con un mejor país. Dígame el de los disfraces. para Lo que- demás ese es anual. Ahora, fíjense una cosa. Hemos visto matices, ¿no? En relación al enfoque de las cosas. Pero está claro, tanto en Jimmy como en Ceballos, que la estrategia del gobierno es exactamente lo que logra, que es dividir posiciones. O sea, está muy claro, creo que quienes nos han visto hasta este momento, que tratar de tener una oposición relativamente próxima con el que se comunica y otro con el que también se comunica, pero lo ve a distancia y lo ataca, le es útil al final no a la oposición, sino al gobierno. ¿Pudiese tomar la palabra? Sí, claro. Sí, Por claro. favor. Después de los patrocinantes. Esa ha sido la estrategia de siempre, pero esa es una estrategia de la política, ¿no? Esa es una estrategia que se remonta a 2500 años de la literatura oriental, ¿no? Divide y vencerás. Sí, digo que eso no es nuevo, pero además de los esfuerzos permanentes que el gobierno hace para dividir a sus oponentes, hay que también detallar un claro antagonismo entre las propuestas que tenemos los que queremos el cambio político. Hay personas que creen que hay que transitar, por ejemplo, de nuevo hacia sanciones. Hay personas que creen que de nuevo hay que plantear escenarios de máxima presión porque hay que sacar a Maduro con la comunidad internacional y la máxima presión posible y bueno, qué sé yo. Yo no creo en esa tesis. Entonces, digamos que aquí no solamente hay un hecho... Pero esos mismos de esa tesis han decidido ir a las elecciones, que era una cosa que reclamaba el otro sector. Bueno, fíjate, no estoy diciendo que no se haya avanzado. Por ejemplo, hoy hay que celebrar que todos estamos alineados en una vía electoral y que los que quieren la vía máxima de presión o propuestas más moderadas están de acuerdo en que tenemos que tener un calendario y tenemos que votar porque la gente quiere votar.
quiere participar. Entonces, pero a lo que quiero referirme en detalle es, no solamente se trata de una agenda de división del gobierno, es que tenemos, en mi caso particular, yo creo que es imposible transitar de nuevo 25 años después por un escenario donde la comunidad internacional se tiene que responsabilizar por lo que tenemos que hacer los venezolanos. Eso para mí no tiene ningún sentido. Yo creo que las sanciones hay que darle una buena lectura, ¿no? Porque aquí se habla de muchas sanciones y de bloqueo, y realmente aquí todos sabemos lo que sucede con esas sanciones y bloqueos. Las sanciones son individuales. El país ha estado operando como ellos han decidido que opere el país. O sea, aquí entran cualquier cantidad de cosas del extranjero. Entonces, ¿cuál es el bloqueo que existe? No hay restricciones al Banco Central de PDVSA directamente. No hay restricciones porque es que aquí entran cualquier cantidad, aquí se ven carros de último modelo, aquí entran cosas que realmente el venezolano no necesita. Estamos en un país precario y todos lo sabemos. Pero una pregunta, yo aquí, digamos, como ciudadanos de a pie, si yo quisiera llevar mi tarjeta del banco X de Venezuela al extranjero y la pongo en un cajero, ¿qué crees tú que pasa? Bueno, si ellos crean los mecanismos para que tú puedas utilizarla afuera, la van a usar. Porque Ya existen. Pero Hay banca nacional que te ofrece las tarjetas prepago y tú puedes sacar dinero. Claro. Eso sí, son algunos bancos con mucha Claro, por eso te digo, si crean los mecanismos para que se dé. Pero perdón, yo creo que dentro del sistema financiero, Venezuela todavía no está dentro del sistema financiero. O sea, nosotros no tenemos SWIFT y lo vemos, por ejemplo, en el proceso de exportación e importación. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas que están hoy tratando de hacer con su producción una exportación es que no tienen cómo cobrar. Pero es que yo no sé si el gobierno lo utiliza adrede para hacer pensar que es parte de los bloqueos. Se está manipulando claro, la idea, yo no sé si lo pueden utilizar. Yo no quiero desligar al gobierno de su responsabilidad y cómo se ha venido, digamos, ocultando tras las sanciones para ocultar su incompetencia y su crisis en muchas de las áreas del país. Pero no es verdad que no se afecta directamente al venezolano de a pie y que hoy, cuando vemos que se ha dado un proceso hacia la flexibilización y que muchos han tenido un respiro, ¿verdad? No queremos regresar, porque yo lo digo, por ejemplo, como productor del campo. O sea, hay que ver la necesidad que hay con semillas y eso está bloqueado, para traer semillas al país. Pregúntenle a un campesino si puede sembrar papas con semilla canadiense. O sea, pregunten si podemos traer fertilizantes o si podemos traer herramientas. O sea, es que esto es un tema que parece, digamos, que hay que sufrirlo para entender, ¿verdad? En los zapatos los zapatos del otro para revivir esa situación en donde considero el objetivo que tenían esas sanciones no se cumplió. Se cumplió el objetivo. Pero tú crees realmente que las sanciones sean destinadas a que el agricultor no pueda tener sus semillas. O sea, vuelvo y te repito, no puede ser una manipulación del gobierno. Pero puede ser un efecto colateral de la situación. Pero, digamos, a mí me gustó mucho el artículo de Luis Vicente León sobre el tema de las sanciones, porque detalló, ¿verdad?, cómo era una ruta que ya se había una ruta recorrida que nos llevó a un callejón sin salida. Entonces, la comunidad internacional... ¿Se logró algo con las sanciones, en su opinión? Bueno, yo creo que se hizo en su debido momento la presión suficiente para tratar de generar un cambio de gobierno, pero ahí está Maduro. Tiene sentido ahí está Maduro. 7 años de cierre de frontera con Colombia. Ahí está Maduro. Tiene sentido mantenerlas. Vender petróleo, fíjate, se vendía el petróleo hasta ahora con las flexibilizaciones que se ha recuperado el precio del petróleo. Se vendía petróleo a descuento del 20%. O sea, alguien cobraba alguien cobraba el 80% de una factura petrolera. ¿Alguien estaba detrás de eso? Jimmy, ¿tiene sentido mantenerlas? No se trata de tener sentido o no, se trata de llamar al entendimiento para que podamos fluir y avanzar. Superar eso. Superar. Se puede superar, es decir,
Se puede Si hay avanzar voluntad, sin si hay sanciones. voluntad, claro que se puede O se superar. necesita, en su opinión, se necesitan sanciones para avanzar. No, si hay voluntad podemos avanzar. Aquí han sucedido muchas ¿Voluntad cosas. de quiénes? Voluntad del gobierno, que ellos son los que manejan la élite en el país. Aquí todos sabemos toda la desviación de dinero que se ha dado, la pérdida de dinero que ha tenido el país, y todavía el gobierno no nos ha dado respuesta de una, la más reciente, de Tarek, 23.000 millones. ¿Dónde está ese dinero? O sea, ¿qué se hubiese podido hacer con ese dinero en el país? O sea, ¿eso es culpa del bloqueo? Eso no es culpa del bloqueo. Mira, pero nosotros tenemos un trabajo que hay que tratar de ver si conseguimos algún punto en común, que creo que se han dado, se han rozado. Pero creo que hay un tema que puede ser un elemento en común, porque aquí está alguien que fue inhabilitado y Sí. que actualmente está en una medida como que suspensiva de esa condición, y está un representante de una candidata que está inhabilitada. ¿Están bien las inhabilitaciones? ¿Hay inhabilitaciones No. buenas y malas? No, ¿Hay inhabilitados buenos y malos? No, yo creo que el que haya cometido un delito estipulado, en la ley para inhabilitar, pudiera ser, pero todos somos libres y tenemos derecho de ejercer para cualquier cargo. ¿Está justificada la inhabilitación a María Corina Machado? No, no está justificada ninguna inhabilitación. Hasta ¿Está ahora justificada la ninguna. inhabilitación de María Corina Machado? ¿Está justificada? No, no está justificada. Sin duda que no. Y yo no apoyo ninguna inhabilitación, porque vengo de ser inhabilitado durante 10 años. Pero el punto también es que es tan compleja la situación del país, estamos tan heridos, ¿no? Sí. Que si a ti te sacan de la cárcel, ya un momentico, porque esto está fuera de la cárcel. Ujú. ¿Y esto por qué no sigue en la cárcel? Debería estar en la cárcel, pero ya disculpan, porque esto estaba en la cárcel por una injusticia. Claro. No, este es raro, Sí. está fuera de la cárcel, imagínate. ¿No? Entonces pasa lo mismo con el proceso del TCJ y de Barbados. Ajá. Públicamente fuimos 3. Leocenis, María Corina y yo, que fuimos públicos. Pero el día que salieron los resultados, éramos 8. No solamente fue María Corina la que quedó inhabilitada, Ujú. también quedó Enrique. Enrique Capriles y Enzo Escarano. Ujú. No, también, estos 3 Sí, Enrique, actores. María y Enzo. Y 5 quedamos habilitados. O sea, yo pregunto, ¿estos 5 habilitados no se merecen estar habilitados? Todos. No, todos. Ok, entonces ese es el punto. Todos merecen. Ahora, quien está tomando la decisión, que en este caso es el TCJ, ¿verdad? Es el que tiene que dar respuesta a esta situación en su situación de haber tomado la decisión. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como actor político? Yo tengo que, conociendo el contexto que vivimos y la realidad que hemos transitado durante 25 años, tengo que decir, ya va, mira, ¿sabes qué? ¿Qué es nuestra propuesta? Hagamos una primaria de nuevo, con el nuevo contexto, porque este contexto nos da certidumbre, porque ya no tenemos que Pero pensar una en quién... primaria sin María Corina Machado. sería Pero también. fíjate, si los americanos dijeron algo en Pero lo si que les yo estoy de pregunto por acuerdo, en lo que yo estoy de acuerdo es que lo que importaba era el proceso. El proceso es lo que importa, no el candidato. Luego más abajo dijeron que bueno, que María Corina, pero esa frase yo la acompaño, porque parece ser que uno de los problemas que hemos tenido es que queremos los venezolanos poner toda la carga de la prueba del cambio en un individuo, en un mesías. Esto no es así. Repetimos Pero varina. Fíjate. Entonces, ¿Cómo no sería? nos gustó entonces vamos a ir por el otro. Eso es lo que estás planteando. O sea, hacer otra primaria porque no nos gustó este candidato que ganó. No, pero entonces vamos a promover otra primaria para ver si queda el que a mí me guste. O sea, no Fíjate, lo ¿No veo. estás de acuerdo con eso? No lo veo, no Pero lo veo. fíjate. ¿Y cómo se resuelve Vamos a ser el hecho realistas. político Vamos a ser real? realistas. El hecho político. ¿Cómo Exacto. se resuelve el hecho político? Vamos a ponernos en el día de hoy. En este momento, aquí y ahora. ¿Qué tenemos aquí y ahora? Una mayoría de venezolanos que quieren un cambio de gobierno. Ok. Ok, ese es el contexto. Y tenemos un grupo de candidatos que están habilitados y uno que está inhabilitado. ¿Sí? La consigna hasta el final, para mí, y con todo respeto, es una frase vacía, que solamente alimenta la posibilidad del conflicto. Yo creo que hay que trascender eso y ir a la posibilidad de un escenario donde todos estemos representados, incluso los que están inhabilitados digan, bueno, mira, no puedo ser yo, no lo logré,
porque no se trata de mí, se trata del país, vamos a poner a Jimmy. Jimmy, compite, pues. Compite, Jimmy. ¿A qué pensaría Jimmy? O sea que De un planteamiento Como una elección primaria de doble vuelta, pues. ¿Qué pensaría Jimmy sobre eso? los políticos debemos escuchar al ciudadano. Claro. Y el ciudadano se manifestó en una primaria el 22 de octubre y decidieron que fuera la señora María Corina Machado. Y las encuestas aún lo dicen. La última encuesta que vi le da el 71%. Entonces, vuelvo y repito, a conveniencia. O sea, escuchamos al pueblo cuando nos conviene y cuando no nos conviene no. No, estamos diciendo que escuchemos al pueblo. Bueno, ya el pueblo se manifestó. Sí, pero en un contexto, fíjate, y cuando se fueron esas primarias, te voy a dar un ejemplo, en mi caso, yo estaba en el Tribunal 15 de juicio, y yo soy opositor, y fui a la cárcel por la salida, y he dedicado 10 años en mi vida a oponerme al gobierno y buscar el cambio político en Venezuela. Yo no me puedo inscribir en esa elección. Bueno, puede ser que ese no era mi contexto. Ahora, pero yo pongo otro elemento. ¿Hay tiempo para hacer un proceso, para repetir un proceso? Si las elecciones fuesen en mayo o en julio, por ejemplo. No lo hay. Creo Porque que sí hay tiempo, es que mira, aquí hay que depurar el red. Todavía ni eso se ha dicho. Pero eso parece una lista de mercado. Si tú te pones a hacer lista de mercado... Ajá, imagínate. Pero, bueno, mira, pero hay que mira, cumplir. Mira, lo que yo creo que hay que hacer es, tiene que ser el CNE y el registro electoral, como tiene que sufrir un proceso de verificación por todos los venezolanos y los actores políticos, ahí está el registro con el que podemos votar. O sea, votarían los venezolanos. ¿Y tú crees que con ese registro sin depurar podemos votar hoy? Pero si es el mismo registro con el que vamos a ir a la presidencial después, y es el mismo CNE con el que vamos a ir a la presidencial después. Claro, es decir, el CNE no me sirve para la primaria, pero sí me sirve para ganar la presidencia. Primaria con CNE y con el registro Mira, electoral. con CNE, que todos los candidatos tengan un representante, llámese G3, G2, hasta el final, todos deben tener un candidato, todo. Y los ciudadanos, si esas encuestas son ciertas, pues entonces tendremos nuevamente un candidato Mañana ganador. cuando el gobierno le ponga otro pero, vuelve a hacer otra primaria. Bueno, pero y así va. yo creo que le cuesta mucho al gobierno, ¿verdad? Volver a desbaratar un juego, ¿verdad? Que ya tiene toda ya estamos dentro de un calendario electoral, porque se supone que esto debe estar dentro del marco del nuevo calendario que el CNE nos proponga. No hay calendario. La realización de este programa no está. Claro, es correcto. Cuando tengamos un calendario electoral, ese calendario debe permitir, esa fue una de nuestras propuestas en la comisión que se creó en la Asamblea Nacional para proponer al CNE, está que tengamos 30 días para un proceso de escogencia de un candidato, que sea el ciudadano con su voz y su voto quien escoja un candidato. Y ojo, es una propuesta que va en dirección de la participación de los ciudadanos y que se desmarca de la posibilidad de conducirse entre el acuerdo de unos cuantos, unos pocos. Yo creo que eso es seguir burlándose del ciudadano. ¿Qué le decimos a la gente que participó en la primaria? ¿Perdón? ¿Qué le decimos a la gente que participó en la primaria con un planteamiento como el de Ceballos? Bueno, ¿qué le vamos a decir? No estamos burlando de ello porque lo llamamos a una contienda electoral para una primaria donde participaron varios candidatos. Y los candidatos que participaron reconocieron a María Corina como la triunfadora. Vamos a volver a llamar al ciudadano otra vez a movilizarlo. Ya el ciudadano está cansado de tantas elecciones. ¿Cómo se resuelve el hecho político real de que no la dejen? No hablamos de justicia o injusticia, Jimmy, sino de que no la dejen participar. Bueno, si no se puede inscribir María Corina en el momento de inscribirse, ¿cómo está planteado escenarios que quizás no se pueda decir públicamente, pero se han analizado los escenarios dentro de la plataforma de cómo resolver eso y de cómo hacer más inclusiva la posibilidad de la candidatura de María Corina con sectores que no la comparten? Bueno, hay decisiones que tiene que tomar ella precisamente, ¿no? Ella es la que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Pero yo estoy seguro que buscaremos mecanismos para poderle dar una respuesta a esos ciudadanos que votaron por ella en esa elección. Yo tengo un punto. ¿Qué pasa con ese pueblo que votó por una persona que termina poniendo a otra, pero que no lo hace por un proceso de primarias nuevamente, sino que lo impone? Mira, pase Jimmy. Pero es que el gobierno te está obligando a eso. El gobierno te está obligando porque te está vetando. Y esa gente que votó con nombre y apellido y ahora tiene que votar por Jimmy, ¿no crees tú que se le dejó de consultar? Ya no se le está incluyendo. Supone que ella tiene la autoridad de haber sido elegida. María Corina nunca negó que estaba inhabilitada por el gobierno.
O sea, la gente que votó por María Corina sabía que estaba votando por una candidata inhabilitada. O sea, tampoco puede sorprender que se tome otra medida posterior a eso porque había... Claro, pero la pregunta es, fuiste a una elección en donde existía ese riesgo. Tomaste ese riesgo. Fuiste al proceso cuando te estaban diciendo, existe la posibilidad de que sigas inhabilitada y no te puedas inscribir. A mí me pasó. Yo gané la primaria en San Cristóbal para la elección de la Asamblea Nacional del 2015 y no se me permitió inscribirme. Porque y ya, no tienen escrúpulos. Mi suplente. No tienen escrúpulos. Yo pasé por eso. Lo que pasa es que parece ser, fíjate, yo te voy a dar mi impresión. Yo ya pasé por eso. Y yo en el 21, cuando fui a la candidatura de gobernador, inhabilitado. Bueno, hasta ahí llegué yo. Di paso para que ese proceso continuara, porque lo que debe interesar, y en ese momento la importancia era que escogiéramos el camino del voto, porque veníamos de la abstención y del conflicto. Bueno, en el 21 el país dijo, bueno, no, la vía es electoral. Ahora yo pregunto, ¿el objetivo cuál es? ¿María Corina o el cambio político? No, por supuesto que el cambio político, pero hay unas reglas para que sea el cambio político y nosotros cumplimos con las reglas. Fuimos a un evento electoral. Pero lo que no hay cambio es en el tiempo. Así que ya hemos llegado al final de este segmento del programa. Nos queda ahora la tarea de tratar de conseguir coincidencias dentro de este riquísimo e interesante debate de dos perspectivas desde un mismo lado, porque son dos actores políticos de la oposición con enfoques distintos, pero estamos seguros que con una agenda común que es la de la transformación del país en algo muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y los invitamos a que se queden para que escuchen el análisis final por parte de Vanessa Davis y mi persona. Después de esta conversación, este intercambio de criterios entre Jimmy Longa y Daniel Ceballos, Mimer, pues vemos algunos elementos, sí hay elementos en común. Por ejemplo, ambos están de acuerdo en que las inhabilitaciones no deberían existir, que son un mecanismo injusto, al menos la forma en que se están aplicando en este momento. Ambos coinciden también en que es el Consejo Nacional Electoral el que debe definir el cronograma electoral. Hay diferencias tal vez en cuanto al planteamiento que hace Jimmy Longa de que es una potestad exclusiva del CNE y en el caso de Daniel Ceballos, que ve que el llamado de la Asamblea Nacional es como para alimentar este proceso, como un complemento, para apoyar eso. Hay diferencias de criterio en un tema como el de las sanciones. Las sanciones siguen siendo un tema muy polémico. Daniel Ceballos considera que son un camino que ya el país transitó, que nos ha traído hasta aquí y que no lograron el cometido que inicialmente se habían planteado, al menos lo que se ha dicho sobre este esquema de sanciones. Jimmy reitera que las sanciones son personales, que solamente las sufran los funcionarios y que se remite a las pruebas de lo que vemos en las calles cotidianamente, que en su opinión no ve que el país en general sufra las consecuencias de las sanciones. Ahí evidentemente hay diferencias grandes entre ambos. Sí, creo que yo encuentro dos coincidencias interesantes en la conversación. La primera coincidencia es que los dos vieron a un adversario en común, ¿no? También. Hay una claridad en cuanto al adversario. El tema es el método sobre el cual se aborda para poder efectivamente confrontarlo. Y el segundo encuentro claro es que la vía es electoral. Entonces, al estar de acuerdo con esas dos vías, pareciera que pudiésemos decir que hay un tercer elemento que se dejó entrever en la conversación, que es el hecho de que también los rusos juegan. O sea, el gobierno ha jugado a la división de la oposición y aún a pesar de que se está claro en eso, sin embargo, las posturas en relación con la fragmentación de la oposición se autojustifican por las diferencias que se puedan tener en los matices de la interpretación o la cercanía o no en relación con el gobierno. Pero también hay una identificación clara de estos elementos. Lo que no termina de conjugarse, Vanessa, es el hecho de, haciendo el reconocimiento de todo esto, cuál es el punto exactamente de equilibrio para que esas oposiciones puedan pasar a ser una oposición sólida desde el punto de vista electoral ante un fenómeno como el que se está aproximando, teniendo en cuenta que hay unas condiciones
por lo menos autoritarias, sino autocráticas, depende de a quién querramos citar para la definición del sistema que predomina. Dimer, y otro elemento que agregaría, además de lo que estás planteando, es que viene ahora. Porque no hay, evidentemente no hay punto de acuerdo, difícil que lo hubiese igualmente, porque Jimmy Longa insiste en que ya hubo una elección primaria, que ya la gente votó, y que repetir una primaria o replantearse una candidatura, más allá de que es un hecho político real, el que hasta ahora el gobierno no ha permitido la candidatura de María Corina Machado, considera que sería burlarse del ciudadano porque el ciudadano ya votó, y que en todo caso es una decisión que debe tomar la propia María Corina Machado. María Corina Machado debe tomar decisiones, plantea Jimmy Longa. ¿Qué dice Daniel Ceballos? Propone una primaria, es decir, repetir la primaria, ya con un panorama más claro de quiénes están habilitados y quiénes no, y que nuevamente la población tome la decisión de quién sería su candidato o candidata. O sea, ahí sí es difícil la encontrar decisión que hemos tomado nosotros en ese sentido es que en Agenda Común buscamos los puntos de encuentro entre cada uno de nuestros invitados, y este número 14 no fue la excepción. Vamos a ver si en el próximo programa número 15 lograremos el mismo objetivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, recuerden que nos están viendo en 4K. Recuerden que pueden mejorar la calidad de lo que están viendo, y por supuesto, si les gusta, si lo comparten, si les interesa, denle like, comenten, hagan las observaciones también en la retransmisión que se hace a nivel de Twitter, en streaming de Twitter. Muchísimas gracias por esos seguidores que cada vez se suman más a las cuentas de Doble Vía y a las cuentas de Punto de Corte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.